Y en Cristo Jesús fue exaltado a lo sumo. Tanto lo dice Isaías allí en el capítulo 52, como lo confirma Pablo allá en Filipenses en su capítulo 2. En Isaías, pues ya lo hemos visto mucho, ahorita se comentó varias veces, pero dice aquí: mi siervo será exaltado, será sublimado, será puesto muy en alto. Como se asombraron en ti las gentes, también se asombrarán mucho las gentes. Y luego allá en Filipenses dice: haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, y toda lengua dice que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, y eso ya no fue Isaías, pero fue el intérprete de Cristo, como se le llamó a Pablo, hablando de Jesús, a quien debemos imitar y recibirlo como Salvador y también como Señor de nuestra vida, porque mucha gente nada más se conforma con recibirlo como Salvador. Pues ¿quién va a despreciarlo con tanta bendición que nos ofrece? Pero el asunto es que Él quiere que sea también nuestro Señor, porque es el Señor de todos. ¿Tú ya lo has recibido en tu corazón? ¿Es el Señor de tu vida? Magnífico. Si no, prepárate, hermano, para hacerlo con los pasajes que yo voy a mencionar. Hermanos, quise hablar de Isaías porque le hemos dedicado tiempo y porque nos ha despertado mucho el interés. Hemos aprendido mucho de Isaías y todavía nos falta aprender mucho mejor. Hemos aprendido más o menos el 10%. Nos falta aprender de Isaías el 100%. Y tenemos muchos detalles muy hermosos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1 dice: libro de Isaías, que fue escrito en el tiempo de Ezequías. Bueno, menciona ahí varios en el tiempo de Usías, Acaz y Ezequías, dice ahí el capítulo, dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Cría hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, volviéndose atrás. ¿Para qué todavía vais a ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y más adelante dice: venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Revela este pasaje, hermanos, que el hombre en su pecado alcanza un nivel tan bajo que desciende al burro y al buey, dice aquí el pasaje. El buey conoce a su dueño y el asno es pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Así que baja del nivel del peor de los animales irracionales, como es el burro y el buey. Pero lo importante es que el Señor le dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero dice ahí: venid luego y estemos a cuenta. Este pasaje, hermanos, cómo me sirvió en el tiempo en que se me habló de Cristo y de mi necesidad de Él, y se me citó este pasaje que quedó grabadísimo en lo muy íntimo de mi corazón, y aproveché la oportunidad para venir a Cristo Jesús. El capítulo 6 de Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, y sus faldas se henchían el templo.
y había serafines. Cada uno tenía tres alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Símbolo de rapidez, de respeto y de adoración. Pero dice allí, y dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo un hombre inmundo, lleno de pecado, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y entonces vino a mí uno de los serafines, tomando en sus manos un carbón encendido del altar, y tocó mis labios y me dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y limpia tu culpa, y quitado tu pecado. Y entonces respondí, entonces el Señor dijo, Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Así como tú y yo debemos responder en virtud de todo lo que el Señor Jesús ha hecho en favor nuestro. Y esto nos revela, hermanos, la forma como la condición en que se encuentra el hombre y de dónde el Señor lo sacó. Y por supuesto, no dejaremos de mencionar, por ejemplo, Isaías 55, donde dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y pregunta, ¿por qué gastáis vuestro dinero no en pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura. Venid a mí y vivirá vuestra alma. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. Deje limpios sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendré de misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En el tiempo, hermanos, en que se hablaba de la revolución cubana y del triunfo de esa revolución, vino a predicar a la iglesia del Calvario de Torreón un cubano y presentó un mensaje sobre este pasaje último que acabo de recitar para alabanza del Señor. Y me gustó mucho ese detalle donde dice el Señor que será amplio en perdonar. Se hablaba de un muchacho que rebelde, como el hijo pródigo, se fue con sus padres y vivió como el hijo pródigo. Y por fin dijo, yo voy a regresar a mis papás, igual que el hijo pródigo. Voy a regresar a mis papás y les voy a pedir esto. Enfrente de la casa hay un limón. Quiero, por favor, que si ustedes están dispuestos a perdonarme, pongan un listón blanco en el limón aquel. Y se fue, tomó el ferrocarril y iba nervioso, iba sudando, esperando que sus padres lo recibieran con perdón, esperando ver el listón blanco aquel. Iba un compañero de viaje con él y le dice, mira, ahorita vamos a pasar frente a mi casa. Yo no tengo valor para ver si hay un listón blanco ahí en el árbol. Así que, por favorcito, tú hazme esa caridad de decirme si está ese listón para que yo pueda bajarme aquí y ir con mis padres. Entonces él se quedó orando y llorando, esperando el perdón del pecado, y el muchacho aquel le dice, oye, el limón no tiene un listón, está lleno de listones por todas partes. Y así, hermanos, el perdón del Señor será amplio en perdonar. Ahora, hemos visto, hermanos, esos pasajes que tienen que ver con la experiencia de la salvación, pero ahora vamos a ver aquellos pasajes que tienen que ver con la experiencia del nacimiento de Jesús, a lo cual Isaías también le dedica mucho tiempo. Y para el efecto, tenemos el capítulo 7, el versículo 14, en donde solamente voy a mencionar lo que dice el pasaje, ¿verdad? El mismo Señor os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, porque esto quiere decir Dios es con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es una forma que el Señor utilizó
para enviar al Salvador al mundo. Y luego en el capítulo 9, versículo 6, desde el 9 dice, el 6, porque un niño nos es nacido, e hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, dice el versículo 6, hermanos. El Señor fue engrandecido a lo sumo, dice la palabra de Dios. Y están esos pasajes, pues, que hablan acerca del nacimiento de Jesús, y el capítulo 60 de la profecía de Isaías nos menciona en el versículo 5 el hecho de que no vinieron 3 magos, sino que vinieron multitud de camellos. Dice allí, te cubrirán y te darán regalos, oro, incienso. Nada más omiten una de las 3 cosas que mencionan ahí, la palabra allá en el Evangelio según Mateos. No fueron 3 reyes, hermanos, fue una multitud, tantos que dice allí en Mateo capítulo 2 que la ciudad de Jerusalén, Herodes y la ciudad de Jerusalén se conmovió al ver a tanta gente que venía para ver el lugar donde había nacido Jesús. Y los magos fueron directamente con Herodes, y Herodes se conmovió también, porque hablaba de un rey que había nacido. Y entonces Herodes mandó llamar a todos los sacerdotes, a los escribas, y dígame dónde van a ser el Mesías. Y entonces dijeron ellos en Malaquías, en Miqueas 5, está el pasaje que dice, se me fue de pronto el pasaje, hermanos, Miqueas 5:2, Belén, que no eres, que eres la pequeña entre las naciones, de ti saldrá el que saldrá Señor en Israel, y sus salidas son, y lo menciona ahí también como una cosa grandiosa. Así que Isaías dedica mucho tiempo a este asunto, hermanos, del nacimiento de Jesús, lo que significa para nosotros, e inclusive Isaías dice, un niño nos es nacido e hijo nos es dado. Jesús ha sido dado, ha sido entregado a nosotros para que le recibamos. Y allá en el Evangelio, según San Lucas, si no estoy muy equivocado, dice que, no, miento, Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y agrega, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, hermanos, Jesús vino, recíbelo en tu corazón y que entre hasta dentro de tu propia vida. La Biblia dice, allá en Apocalipsis, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el texto. Pero es necesario recibir esa dádiva que Dios nos dio en la persona de Cristo Jesús. Y luego pasamos, hermanos, a aquellos pasajes que ya se han tocado mucho en el estudio de esta mañana, en donde Isaías describe el sufrimiento que no admitían los fariseos, los escribas, y esa parte de Isaías que les gustaba mucho leer en las sinagogas, esa parte de Isaías nunca la leyeron, porque lo tenían allí cerrado en ese lugar. Mi padre decía que tenían cosido ese pasaje para que nadie lo viera. Estaba prohibido que tal cosa se leyera. Pero allí encontramos ese capítulo 55, hermanos, que describe el sufrimiento del maestro. Y dice, el capítulo 53
Eh, bueno, ya se me confundió acá en la mente. Empieza el versículo, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y se verán que sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y subirá con renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. Verlo hemos, más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras iniquidades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como mártir delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque es quitado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mas se dispuso con él su sepultura, más rico fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Y cuando hubiere puesto su vida en excepción por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, la descripción que inclusive el hermano MacArthur hace ahí del sufrimiento de Jesús son efectivos, mis amados hermanos. Los azotes con que Jesús fue azotado llevaban en la punta una cuchilla que partía la carne. Así que mi Jesús, mi Salvador, fue herido en su cuerpo. Su sangre fue derramada por montones, hermanos. Y dijo, sed tengo, y le dieron a comer vinagre, y él se resistió por comer tal cosa. Así que las heridas más o menos son espantosas. Como dice MacArthur, ¿quién se atreve a ver unas películas sobre esto y está tranquilo viéndolas? Yo ahí le cierro, apago la película porque no quiero ver todo lo que ahí se describe, y no es nada para con lo que le sucedió al Señor allá en la cruz del Calvario. Cuando llevaba su cruz, después de azotado, después de ir herido y abatido, ya no pudo llevar la cruz, porque su cuerpo ya no respondía. Entonces le pidieron ahí a un hombre que le ayudara a llevarla. Y luego allá le clavan sus manos, sus pies, y le ponen una corona de espinas, y luego lo levantan la cruz. Y el Señor estaba tan asegurado en sus clavos para que no se cayera. Y allá en la cruz del Calvario también, hermano, sufrió muchos dolores, dice el texto. Y todavía dice algunas palabras muy hermosas que se han grabado en el corazón de las gentes, las 7 palabras que empiezan con aquel versículo hermoso del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche no hay para mí silencio. Pero tú eres santo, tú que habitas en las habitaciones del cielo. Así que David escribe ese salmo, pero Jesús lo adopta allá en la cruz del Calvario. Y luego ya vienen las otras 7 palabras también que nos traen gran aliento y esperanza, hermanos amados. Y lo interesante es que en el capítulo 52 el Señor dice, Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Qué tan exaltado lo sumo está en tu corazón, hermano? ¿Qué tan Señor es de tu vida? En ese momento, toma en cuenta tales cosas, hermano, y recíbelo en tu corazón, y permite que de aquí en adelante
Tú y toda tu casa, como dijo Josué, sirvan a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios me le bendiga, hermanos, ricamente, y démosle al Señor Jesús nuestro corazón. Por eso yo quería que cantáramos ese himno que decía, ven a mi corazón, oh Cristo, ven, tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, más y las aves sus nidos también. Pero el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Dile al Señor, en mi corazón hay lugar para ti. Dios los bendiga, hermanos, ricamente.